Estamos en contacto telefónico con el prosecretario general y columnista político del diario La Nación, Claudio Jacqueline, el gran Claudio Jacqueline. ¿Cómo te va? Bienvenido, Claudio. Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bárbaro. Bueno, ¿y Sergio Massa? ¿Cómo estará? O por lo menos, ¿en dónde está Sergio Massa? Es missing in action, ¿no? No sí, se lo ha visto. Totalmente, perdido en acción. Exactamente, no se lo ha visto desde que la noche del domingo y después de que su ministerio tomaran medidas bastante relevantes. Sin duda, como ser, bueno, la devaluación del dólar, la devaluación del peso, digo, y bueno, del dólar oficial, obviamente. Exactamente, y un nuevo acuerdo o supuesto acuerdo de precios cuidados, bueno, así que con precios justos, exactamente. Pero bueno, también ahí hay un punto que es muy llamativo, el rol relevante que le han dado a quien Sergio Massa considera su hombre de confianza en la economía, más allá de Rubinstein, que es Guillermo Mitchell, y esto genera mucha especulación, obviamente. No, sin dudas. ¿Y cómo tomaste el pedido de Eduardo Valdés, un tipo cercano a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, un pedido directo a Sergio Massa para que renuncie como ministro de Economía y se aboque a la campaña? La verdad es que me sonó a que estaba con la máquina pavimentadora, Eduardo Valdés. Me parece que se subió a la máquina pavimentadora para que Sergio empiece a tener un camino posible de salida, de donde parece que realmente no es muy inocente Eduardo Valdés cuando habla. Es un hombre que tiene una disposición fácil a hablar, pero en general cuando dice estas cosas no es que habla solo por él. Así que y la verdad es que lo que te puedo decir es, nadie niega que enfáticamente pueda ocurrir algo así, aunque tampoco lo aseveran. Digo, esto es lo que hoy pude recoger hablando con gente del equipo de Massa, lo cual pone esta situación de incertidumbre, duda y obviamente todos los ojos puestos en Guillermo Mitchell. Sin dudas, sin dudas. Ahora, lo que te quiero consultar tiene que ver con tu análisis en relación a lo que aconteció en las PASO, porque no tuvimos la posibilidad de dialogar, ni bien terminadas las mismas. ¿Cuál es tu observación, cuál es tu mirada y obviamente tu evaluación al respecto? Bueno, primero claramente es la sorpresa enorme de lo que ocurrió, porque si bien yo en las 48 horas previas al domingo ayer he hablado con 4 encuestadores que me advertían que habían registrado un crecimiento importante de Javier Milei, quien más cerca estuvo me decía entre 25 y 27. Aurelio, ¿no? Exactamente, que era mucho para lo que se decía hasta ese momento, pero de todas maneras quedó por debajo de lo que fue. Primer punto es ese. Segundo punto, llama mucho la atención el mapa pintado en tele violeta. Tercero, sí creo que hay una realidad incontrastable de una vocación de voto que ahí está clara, que tiene que ver con toda una cantidad de elementos que pueden explicarlo. Ahora, también no tengo dudas de que ahí, y además me lo han dicho, lo han admitido, que el ayudín del peronismo ha funcionado, y que ellos, quien preferían que fuera, era que le sacaran los votos a Juntos por el Cambio, porque entendían que si Juntos por el Cambio quedaba primero con un porcentaje de votos alto, para ellos era el final de juego. Lo cierto es que parece que la dosis de ayudín fue demasiada, y ahora están viendo cómo corrigen eso, y ahí veremos si es que solo le permitieron mantener la boleta, contarla y registrarla, o si alguien mandó a votar, cosa que no sabemos. Sí llama la atención algunos distritos donde parecía que el peronismo tenía el voto muy atado, caso de Tucumán, por ejemplo. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora es la peor performance del peronismo en la historia, ¿no es cierto?, de unas PASO, y en líneas generales.
Sí, la peor performance del peronismo en todas las elecciones. No hay registro de haber estado nunca. Digo, la peor hasta ahora era la PASO de 2019, que generó un estallido hacia adentro de la coalición y la hizo implosionar a casi 48 horas. Después recompusieron, o más o menos recompusieron. Lo cierto es que esta, con todavía 7 puntos menos, mantuvo unida esa coalición, con la expectativa de que primero levantar en la general y segundo no entregar el gobierno antes. Ahora, a ver si coincidís con mi lectura. Si bien la elección del kirchnerismo, representado por Sergio Massa, Rossi Grabois y Paula Valmedina, fue desastrosa, me parece que fue desastrosa únicamente comparándola con precisamente las PASO del 2019. Pero si nosotros comparamos los números que ha sacado Unión por la Patria, el porcentaje de votos que ha obtenido Unión por la Patria versus Juntos por el Cambio y versus Milei, quedando a 1 punto de Juntos por el Cambio y a 3 puntos de Milei, con el desaguisado en torno a la performance económica de Sergio Massa, a la política social, digo, no le fue tan mal, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que por eso, como todo es relativo, no le fue tan mal en la comparación, y creo que el problema es lo mal que le fue a Juntos por el Cambio. Digo, claro. Claramente ahí yo creo, y no tengo duda, que el que le fue peor es a Juntos por el Cambio, sí, que lo pone en un desafío muy complicado de salir a buscar un electorado que tiene que identificar, que tiene que encontrar y que tiene que sostener todos los votos que tuvo sin perder ni uno solo y sumar muchos votantes, que es lo que se proponen. Ahora, para que sea competitivo uno tendría que poner estos registros. Patricia Bullrich debería retener todos los votos de la reta, es decir, los 10 puntos, y al mismo tiempo sumar por lo menos 8 más, lo cual es un número importante para que fuera realmente competitiva y no tuviera mucho riesgo en la primera vuelta. Esos son números muy relevantes, no son imposibles, pero esos 8 puntos equivalen casi a los que tuvo que recuperar Mauricio, a los que recuperó Mauricio Macri en 2019, en un contexto muy diferente y con un candidato que le disputa el votante y el discurso. Sin duda, claro. Claudio, buenas tardes. Miguel Riza te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto. Estaba escuchando atentamente el análisis que hacía tanto vos como Silvio, y yo creo que más allá de lo que se dio la foto de estas PASO, creo que la que viene es la que vale, me parece a mí, en primera instancia, esperando si hay o no hay balotaje. Bueno, primero, sí, digo, te contesto esto, sí, sin duda, porque primero porque hemos tenido el reflejo de pensar en esta elección como se han pensado las anteriores PASO, que operaban como una primera vuelta. Claramente esta no operó como una primera vuelta. Exacto. Esta es una interna en la que se verificó alguna intención de voto que todavía no tenemos claro cómo va a ser en la primera vuelta general. En primer lugar, porque además se juegan algunos gobernadores y todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es donde está el mayor caudal de votos, su destino. Y por lo tanto habrá que ver ahí cómo operan y cómo se comportan. En segundo lugar, y cómo generan tracción de voto. Y en segundo lugar, porque tampoco tenemos claro en este contexto es qué impacto va a tener y qué desarrollo va a tener la situación económica, que va a ser absolutamente decisiva. Por lo tanto, son 2 elementos más, cuán genuino es el voto de Milei y cuánto el efecto caballo ganador que genera en la afición, para decirlo de alguna manera, que son, yo diría, los 3 son 3 elementos muy decisivos y que hoy yo no me animo a sacar ninguna conclusión porque me parece excesivamente apresurada. Solo diría así que la que tiene más difícil en la búsqueda de votos, identificar la pecera correcta y encontrar la narrativa adecuada, es Patricia Bullrich.
Totalmente, por eso era la pregunta, te me adelantaste un par de cositas, pero buenísimo igual porque iba en el mismo camino de la charla, ¿no? El tema de que aún falta elegir gobernador, como bien vos decías, en la provincia de Buenos Aires y en Cava también, como todavía en algún otro distrito más que quedan dando vueltas dentro del país. Exactamente. Que ahí va a haber una atracción importante en el caso de que se hagan simultánea con la presidencial. Hay que ver cómo... Y aún en las que no son simultáneas, y puedo poner como caso Santa Fe y Mendoza, van a generar otro clima de opinión también. Entonces, ahí es como que, digo, vamos a estar viendo que esta película, y es una película que viene por entregas, es más una serie que una película, Sí. y que en esos capítulos, que no son todos de la misma temporada, por otra parte, Tal cual. van a ir generando una narrativa que crea un clima, como me decía ayer un sociólogo, uno tiene que tener en cuenta que las elecciones son el producto, el resultado son el producto de una realidad anterior y que después son performativas, instituyen nuevas realidades. Bueno, cada uno de esos pasos va a instituir nuevas realidades y va a generar nuevas expectativas que hoy es difícil poder prever. Totalmente, Sin duda, totalmente, sí, porque sí, como sí. bien decíamos y hablábamos, el tema que esto es una paso, hay una interna, distinto va a ser ahora, donde cada candidato va a ir solo, va a ir representando a ese sello político, entonces va a ser otra también la visión de la gente a la hora de ir a votar y ver también cómo va a influir ese 11 millones de votos que no fueron a votar. Claro, el 31%, que en rigor la elección se dividió en cuartos, no en tercios, ¿no es cierto? ¿Estás alineado? Ahora, debo decir esto. Si uno mira el registro histórico, tenemos que decir, nunca, desde hace mucho tiempo, ninguna elección sumó el 80% de los votantes. Están en torno del 79% de las últimas 3 o 4 elecciones. Sí, totalmente. Por lo tanto, no es tanto como se ha dicho, porque no se vota. Digo, porque primero hay muertos en el padrón, porque mueren después que se cerró el padrón, porque hay votantes que no están obligados a ir a votar, como los mayores de 75 años, o como los jóvenes de 16 a 18. Entonces, esa franja que no está obligada a votar, no la podemos contabilizar como abstencionistas, sino como que, bueno, es posible que hagan uso de una opción, un derecho que tienen, y los otros, los que no están. Por lo tanto, digo, es relativo, es el menor, sí creo que nosotros tendríamos que tener en cuenta o prever que la lógica estaría dada en que por lo menos se sume entre un 3 y un 4% más de votantes de los que tuvimos en esta elección. Ahora, ¿considerás que Milei tiene un núcleo duro? A mí me da la impresión que entre los jóvenes sí. Me parece que los jóvenes de entre 16 y 22 años no van a modificar el voto, que me parece que fueron además quienes han generado parte de ese 30% que obtuvo Milei. Coincido absolutamente, creo que hay dos franjas. Una que es la franja ideológica, que ahí yo creo que ahí sí podemos ampliar el rango etario claramente y subirlo bastante. Y después vamos a tener una franja que tiene en Milei un referente que es quien les habló a ellos en parte, pero quien gritó por ellos en la mayor parte. Y ahí también hay, en esa franja etaria de los 16 a los 25, una realidad que es una realidad socioeconómica que ha impactado mucho, potenciada por la pandemia, potenciada por la transformación tecnológica de la vida cotidiana, que nos ha hecho a todos, nos ha hecho más individualistas, que nos ha aislado bastante. Y a eso sumaría esta nueva realidad que es la de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y que son o cuentapropistas o autónomos o que trabajan para el extranjero o que si están en un trabajo formal tienen un trabajo que no les permite por supuesto no ahorrar ni siquiera a veces llegar a fin de mes y que además ven a sus padres en una situación de que habiendo tenido un trabajo formal no tienen hoy asegurada una vida digna cuando se jubilan o
en el caso de muchos de ellos que ya llevan 2 generaciones sin, a ver, a sus padres que trabajan, pero que la asistencia del Estado no les alcanza para tener una vida digna. Por lo tanto, lo que ven es una consolidación en un estado de pobreza y encuentran, y ayer yo escuchaba a alguien por radio que decía ser un repartidor de Rappi y decir que él ganaba por mes más que lo que gana un médico residente. Bueno, me parece que ahí te vamos a tener alguna respuesta de qué es lo que está pasando con algunas franjas etarias que ven en Milei una salida, porque como dice el sociólogo Pablo Semán, no son liberales o libertarios porque hayan leído a von Hayek o a Adam Smith, sino porque tienen una experiencia vital de lo que es ser cuentapropista y vivir al margen de la asistencia del Estado. Comparto 100%. Claudio, te agradecemos infinitamente este contacto. Siempre es muy lindo escucharte y tenerte entre Muchas nosotros. Gracias. Siempre es un placer hablar con ustedes. Abrazo grande, Claudio. Hasta siempre. Abrazo muy grande. Adiós, hasta luego. Claudio Jacqueline pasaba por la cocina de las noticias.